Gracias por seguir junto a nosotros en República y le ofrecemos más entrevistas para seguir conociendo con detenimiento cuál es la dinámica política de nuestro país. Es un gusto para mí recibir a Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos por el FMLN. Fidel, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Por supuesto también esperando que todos hayan descansado, sobre todo quienes tuvieron la oportunidad de estar en vacaciones, ¿verdad? Pero usted trabajando, me imagino. Sí, descansando un poco, pero siempre pendiente de todas las cosas de la ciudad, por supuesto. Perfecto, Fidel, gracias por estar conmigo esta mañana. Vamos a hablar un poco de la fórmula presidencial del FMLN, de las alianzas políticas y su perspectiva sobre cómo se va configurando esta coyuntura política, particularmente desde el partido de izquierda. La última vez que nos acompañó todavía no estaba definida la fórmula presidencial del FMLN, ahora sí lo está. ¿Cómo analiza Fidel Fuentes la fórmula constituida por Hugo Martínez y Karina Sosa del FMLN hacia la presidencia? Bueno, debemos de decir de que como FMLN estamos listos. Hemos cumplido con los requisitos de ley que nos obligaba a hacer estos procesos internos para elegir nuestro candidato a presidente y bueno, ya establecida candidata a la vicepresidencia. Creo que esos dos procesos democráticos internos pues nos han fortalecido. No solo porque hemos cumplido con el requisito, sino que ha habido una movilización al interior del partido, ha habido un debate muy bueno, muy fraterno, muy productivo en cuanto a escogitar sobre todo nuestro candidato a la presidencia y luego pues ese bloque de candidatura única que significó Karina Sosa como candidata a la vicepresidencia. Y nos tiene, por supuesto, ya listos para iniciar todo un proceso de pre-campaña, así es conocida, que de hecho ya comenzó, y donde pues en el FMLN estamos fortaleciendo nuestra unidad, estamos empujando a esas dos caras nuevas en términos de la posición de la candidatura, ¿verdad? No habíamos tenido en ese nivel compañeros, por decirlo así, que no representan la dirección tradicional, sino que nuevos miembros que han estado en el funcionariado, en buen sentido, pues caras frescas, ¿verdad? Que tienen nuevas ideas, que acumulan una experiencia importante y que de hecho pues ya están visitando los territorios para que vayamos consolidándonos en nuestra estrategia de triunfo para las próximas elecciones. Le hacía esta consulta un poco, Fidel, porque hasta el último momento no se descartaban coaliciones, alianzas u otros perfiles que configuraran con Hugo Martínez cuál era la propuesta hacia los electores salvadoreños desde el FMLN, porque esto hasta última instancia se tomó la decisión, aparece Karina Sosa ya al límite, digamos, del calendario interno dentro del FMLN para presentar su candidatura a la vicepresidencia, es decir, que todavía el FMLN tenía varias alternativas o deja esa impresión que tenía varias alternativas o posibilidades ante el escenario y que no se podía dejar de lado una coalición en último momento. Sí, la dirección del partido estaba facultada por la Convención Nacional para hacer alianzas, para hacer coaliciones. Casi estamos viendo que estamos ya en el límite de las fechas que establecen estas inscripciones y se viene, por decirlo así, en perspectiva que vamos a ir solos, en términos de, si quieres, de las coaliciones y alianzas formales, ¿verdad? A lo mejor con otros partidos. Se sabe que hay alianzas con otros sectores que son importantes y estratégicos. Sin embargo, no termina la cosa allí. Acuérdense de que las elecciones presidenciales tienen un posible segundo escenario, que es una segunda vuelta, que ya venimos, por decirlo así, en las elecciones pasadas de una situación en la que se definieron las cosas en segunda vuelta y estas elecciones no están descartadas, que también así como está distribuido el mapa de las intenciones entre derecha e izquierda y bueno, hoy Gana, que también ha surgido ahí con su candidato, pues que haya necesidad de una segunda vuelta. Y obviamente el FMLN es uno de los partidos que tiene una gran apuesta y unas grandes posibilidades a ir a esa segunda vuelta. Y nadie descarta de que ese sea un escenario posible también para aliarnos con quienes han estado en la competición y que obviamente no sean los que pasen a segunda vuelta. Ese es un tema que se va a ir desarrollando en la medida de que tengamos los resultados de las elecciones que están para febrero y por supuesto de todos aquellos acercamientos, necesidades y aquellos
pragmatismo que la política vaya orientando en su momento determinado. Hay un asunto aquí también, Fidel, es al tener ya la fórmula constituida, viene el tema de la configuración de un plan de gobierno. ¿Usted considera que la fórmula constituida por Hugo Martínez y Karina Sosa tendrá el margen de maniobra en la manera en cómo se hace dicho plan, pero también por otro lado está la influencia de la Comisión Política del FMLN? Es decir, tanto Hugo Martínez como Karina Sosa tendrán margen de maniobra para desarrollar las líneas estratégicas de su plan de gobierno, o la Comisión Política pues tiene más incidencia sobre eso. La verdad que el plan de gobierno está orientado bajo una metodología en la que los diferentes sectores van a ser consultados, se van a retomar todos esos aportes, y con una experiencia ya de casi 10 años al frente del gobierno, eso nos va a permitir orientar y redefinir temas estratégicos para la venta electoral. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado en términos de lo que se pretende a veces mediáticamente decir, que va a haber una injerencia de la dirección y que vamos a seguir siendo lo mismo, porque eso prácticamente es lo que al FMLN y a nuestra fórmula se deja entrever que le resta como mérito, sobre todo por una situación de desgaste que la dirección del FMLN ha venido arrastrando desde la pérdida de las elecciones del 4 de marzo. Hay formalismos que la dirección tiene que cumplir. Por ejemplo, el jefe del comando es Medardo González. Sí. Sabemos que el que va a estar al frente de la construcción del programa va a ser Gerson Martínez. Ambos son de la dirección del partido y de la Comisión Política. Pero debe dejarse claro que no son sus ideas ni son sus imposiciones las que van a prevalecer en el plan de Hugo y de Karina, que va a ser el plan del FMLN, sino que va a ir bajo un proceso de consulta, de participación. Por supuesto, quienes dirigen siguen teniendo la responsabilidad de conducir y de dar el aval a todos los procesos que se vayan realizando, pero que se quite esa idea, ¿vea?, de que Gerson no quedó como candidato y él va a venir y va a imponer sus ideas o sus planteamientos, o Hugo no era el de la predilección de Medardo y Medardo está en el comando y Medardo va a imponer las cosas. Eso estoy muy seguro que no va a ser así, ¿verdad? No confundamos los formalismos de la dirección con la realidad y la práctica que se va a desarrollar en la construcción de nuestro programa. Bueno, otro de los asuntos que también aparece en este proceso de configuración de un plan de gobierno, pero también de acercamiento al electorado y a la militancia, es recuperación de votos, sobre todo de aquellas personas desencantadas que no fueron a votar por el FMLN el 4 de marzo y les significó una pérdida entre 300,000 y 400,000 votos. La pregunta es, y cómo lo analiza usted, Fidel, sobre esto, es cómo logra el FMLN recuperar ese voto y que estarían dispuestos de no hacerlo por el FMLN, sino que por Nayib Bukele y por el partido Gana. Yo creo de que nosotros debemos de ir al encuentro de los desencantados, ¿verdad? Nuestra estrategia debe estar centrada ahí, ¿verdad? Yo he hecho un poco la crítica de que no podemos andar en estos momentos de pre-campaña con Hugo Martínez y Karina sentados con la militancia de los municipios o de los departamentos. O sea, sí, eso es bueno, la militancia debemos de acompañar, debemos de hacer el ejercicio de convocar, de buscar esos sectores. Pero el diálogo, los grandes acuerdos, los grandes compromisos que debe de asumir Hugo Martínez y Karina es exactamente con los sectores desencantados, con ese que se fue con otro partido, con ese que no fue a votar, con ese arenero que obviamente también ha perdido la confianza en Arena por los 20 años de desastre al frente del gobierno. Esos son los sectores que realmente al final definen la votación, ¿verdad? El voto duro de los partidos no significan el triunfo de ningún partido en elecciones presidenciales. Lo podemos ver por todos sus antecedentes y resultados que hemos tenido en los últimos años. Así que Hugo, Karina deben de estar orientados precisamente a hablar con esos sectores, ¿verdad? Con el sector salud, con el sector del magisterio, con los sindicatos, con todos los sectores organizados, con los sectores de la producción agrícola que hoy pues se han aglutinado y se han organizado alrededor de la nueva reactivación del agro que este gobierno ha implementado, que ha dado muy buenos resultados. Esos son los sectores que nos van a permitir a nosotros ganar, esos van a ser los sectores que nos van a los que debemos de reintegrarles la confianza que a veces pues está perdida o está en buena medida desencantada.
y que lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos la suficiente capacidad, tenemos la suficiente logística en términos de recursos humanos, de militancia, que puede hacer que se despliegue en todo el país esa fuerza partidaria que nos permita que Hugo y Karina en estos próximos meses pues aumenten su nivel de aceptación y por supuesto que lleven ese mensaje de esperanza que todos los salvadoreños deben de tener y que por supuesto se ha venido perdiendo. Debo hacer una pausa, Fidel, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco el esquema de la configuración de alianzas, también un poco retomando un mensaje que publicó el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, en su Twitter oficial, que da una línea interesante de cómo se puede reflexionar o cómo se puede entender este proceso de alianzas que el FMLN puede ir configurando. Una pausa, regresamos. Claro. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos por el FMLN. Hablamos un poco de la fórmula presidencial de dicho partido político, de la búsqueda de alianzas y entendimientos y cómo se marca este tipo de acercamientos políticos. Y quiero aprovechar entonces, Fidel, el domingo Óscar Ortiz publicó un tuit en su cuenta oficial de Twitter y lo leo textual. No hay que descartar ninguna posibilidad de futuras alianzas. Las elecciones son para construir correlaciones, no solo para ganar, sino para gobernar. Me gustaría tener un poco una reacción sobre esto porque el mensaje pues da unas ideas interesantes, es decir, ¿qué tan abierto puede estar el espectro de alianzas políticas del FMLN para ganar y para gobernar? Yo coincido totalmente con Óscar Ortiz. La política es así, ¿verdad? En la política no se debe cerrar nunca una puerta, ¿verdad? Siempre debe dejarse entreabierta por cualquier situación inmediata que se pueda dar, ¿verdad? O algo no previsible. Y yo creo que en el momento en que estamos, sería un error de cualquiera que está en la contienda considerarse autosuficiente para ganar estas elecciones. Yo creo que el escenario político electoral en el país está muy cambiante y está por primera vez pues con ciertos aspectos muy propios, muy diferentes también a otros procesos. Cuando Óscar se plantea así, yo creo que debe de ser algo a tomarse muy en cuenta. El FMLN no debe cerrar puertas a nada, debe de mantenerse abierto a cualquier posibilidad. Esto es de carácter estratégico, sobre todo porque nosotros gobernamos. Hemos hilvanado durante 10 años una gestión de gobierno que obviamente quienes mejor la podemos redefinir para un nuevo periodo es el FMLN. Entonces el FMLN necesita esa cogobernabilidad con otros sectores que permitan enviar un mensaje de confianza también a la población. Acuérdese que somos un partido de izquierda, pero no solo la izquierda nos va a hacer ganar a la hora de ir a emitir el voto. Hay gente que no tiene inclinaciones con la izquierda ni la derecha, hay mucha gente que es derecha, que es muy ¿cómo se llama?, progresista, y por supuesto hay izquierda crítica también que muchas veces no nos acompaña. Entonces, esa diversidad de expresiones deben de tener un atractivo y obviamente eso se construye a través de alianzas, a través de coaliciones, eso se construye a través de un programa que genere en la población confianza y en los sectores y sobre todo que vean en nosotros esa capacidad de poder empujar y liderar todo ese plan que se construya con la participación de todos. ¿Usted considera, Fidel, que las alianzas en el caso del FMLN pueden o deben de tener un límite, una frontera? Es decir, obviamente por razones ideológicas o razones políticas, sectores o círculos vinculados a Arena no tendrán el interés ni tampoco el FMLN, pero usted me menciona que hay que tener la puerta entreabierta para buscar esas alianzas, pero ¿hasta dónde llega el límite? ¿Hasta dónde llega la frontera? No lo pienso solamente en su militancia, también lo pienso en personas que son simpatizantes, que tienen afinidades y que les puede llamar mucho la atención la propuesta de la fórmula, pero si ven acercamientos con otros sectores que ellos consideran no es necesariamente personas o grupos con los cuales el FMLN se acercaría o se juntaría. ¿Cómo lo ve usted esto de los límites? Yo creo que el límite y la frontera para no hacer alianza con alguien es Arena. Deslindemos claramente eso. Pero de ahí, en la práctica,
nosotros llegamos al Ejecutivo en el 2009 haciendo alianza con sectores de la derecha. Yo recuerdo el movimiento Amigos de Mauricio Funes, que era gente específicamente de derecha desencantada, no toda, no toda era de derecha, pero su gran mayoría era de derecha, no era gente que simpatizaba con la izquierda, sino que el atractivo era ese candidato incluso que no era del FMLN. Acordémonos, Mauricio Funes no militaba en el FMLN, era un civil, bueno, todos conocemos cuál era su origen, y que tuvo ese atractivo de sectores de derecha, vea que, por cierto, en ese momento desencantados, incluso en contra de Arena. Logramos aglutinar al Cambio Democrático, logramos aglutinar a social cristianos, a demócratas cristianos, y bueno, nosotros que el FMLN, que representábamos la fuerza partidaria, que ya por rato veníamos siendo la segunda fuerza. Así se construyó prácticamente ganar el Ejecutivo. Y yo creo que esa estrategia no está descartada ni debe de reformularse, debe de mantenerse, porque en la lógica este país no es solo izquierda ni tampoco solo es derecha. Es más, personalmente considero que El Salvador es un país muy conservador en cuanto a sus inclinaciones con la derecha. Pero también hay mucha gente de derecha pensante, que no se identifica con Arena, no considera que Arena alberga sus ideales como gente de derecha. Entonces, precisamente tiene que tener un canal o un vehículo que haga ese nexo con nosotros, el FMLN, para que pueda sentirse atraído a votar por el FMLN. Y eso solo puede constituir una alianza que verdaderamente consolide a representantes o a liderazgos de esos sectores, o por lo menos el ideario de muchos de esos sectores, que se vean reflejados y que se vean dentro de nuestro plan de gobierno, se vean identificados. Esos acercamientos a tales liderazgos, Fidel, y tejer ese tipo de alianzas, o estar construyendo ese tipo de alianzas, significa también ceder cosas. Claro. Y hasta qué punto también el FMLN puede ceder cosas cuando está construyendo o hilvanando ese tipo de alianzas. Yo vuelvo a lo de Mauricio Funes, y para ganar el Ejecutivo nosotros aquí tuvimos que ceder al presidente a alguien que no era del FMLN. Mauricio Funes no era del FMLN. De hecho, sus primeros 3, 4 años casi de su gobierno, él condujo el gabinete muy alejado del FMLN, muy alejado del diálogo con la dirección del FMLN. Sí. Aun cuando el vicepresidente, que es nuestro actual presidente, pues era parte de esa fórmula presidencial. Entonces no tenemos por qué ponernos corazas o por qué ponernos blindajes en cuanto a hacer puntos de honor, en ciertos aspectos. Vemos hoy un gabinete de gobierno que le ha dado espacios de poder y de administración pública a otros sectores. Ahí lo vemos en turismo, lo vimos en economía, lo vemos en el FISDL. Estuvo un personaje ahí que no era del FMLN, no sé qué sector representaba este señor, que era Marco Fortín, pero era un hombre de derecha, que de hecho es un poco las razones del fracaso de esa institución. El FMLN ha gravitado en ese tipo de situaciones. No hay por qué temerle ahora a cogobernar nuevamente con alguna fuerza política. Bueno, yo te decía, el partido gana desde que llegó con su cuota de poder al legislativo. Es una fuerza de derecha que ha venido acompañando en las decisiones al gobierno del FMLN. Es el partido que le ha dado sus votos para que se apruebe el presupuesto, cuando hemos tenido a Arena, ¿verdad?, muy recalcitrante en contra de aprobar el presupuesto, es más, criticarlo y poner recursos en contra de la aprobación del presupuesto. Entonces, ha habido cogobernabilidad con sectores de derecha desde que nosotros hemos llegado al Ejecutivo con Mauricio Funes, y durante
durante la gestión del profesor Salvador Sánchez Serén, se han mantenido también esos vínculos. Debo de hacer entonces una pausa, Fidel, y al regresar me gustaría que abordemos otros elementos de la coyuntura política que vinculan al FMLN, que vinculan al gobierno y también aspectos de carácter municipal. Me gustaría escucharles sobre algunas situaciones que se generan a nivel municipal. Pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana en la segunda parte de República con Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos por el FMLN. Fidel, otro de los aspectos que me gustaría preguntarle, porque también son declaraciones que generaron reacciones la semana antes de irnos de vacaciones, fueron las del ministro de Defensa, David Munguía Payés. En este espacio de entrevista estuvo con nosotros y básicamente le pedía a las instituciones hacer juego limpio, fair play. Se estaba refiriendo, sin decir los nombres, pero se refería al proceso de la candidatura de Nayib Bukele, pero también esto generó reacciones, que es injerencia en los procesos políticos de las fuerzas militares, pero también no hemos tenido hasta el momento una reacción sobre estas declaraciones, tanto del gobierno, pero lo pienso también desde el lado del partido político. ¿Cómo analiza usted este tipo de declaraciones y las implicaciones que pueden tener si lo leemos desde el lado de la izquierda, desde el lado del FMLN? Bueno, pensemos de que el general Munguía Payés, en su carácter de ministro de Defensa, dijo algo, yo lo logro entender muy bien y yo creo que tiene buena parte de la razón el general al hacer ese llamado a las diferentes instituciones a guardar compostura en términos del escenario político partidario que se estaba viviendo. Yo coincido mucho porque yo he criticado de que todas las instituciones del Estado, bueno, desde los partidos políticos mayoritarios, luego la Sala de lo Constitucional, luego vimos al Tribunal Supremo Electoral y ya estábamos viendo también a la Fiscalía en un involucramiento por bloquear una candidatura de un ciudadano, en este caso del ciudadano Bukele. Yo creo que en las instituciones no es ese el papel, ¿verdad? No es ese el papel y quedó evidenciado en los últimos meses atrás y por supuesto en el último mes antes de entrar a vacación quedó evidenciado esa actitud enfermiza, perversa diría yo, ¿verdad? De estar en una obsesión por bloquear una candidatura. ¿Va? Fíjate, no inscribieron el partido Nueva... Bueno, voy a ir un poco más atrás. Expulsamos a Nayib Bukele de un partido que fue de nuestro partido. Yo voy a ser sincero, me parece que por razones de aspiraciones presidenciales que tenía Nayib, ¿verdad? Que deslindaron en un lenguaje no coherente con nuestro partido y bueno, y todo lo demás. No lo dejan inscribir su partido. Se inscribe como precandidato con un partido y suprimen el partido, ¿verdad? Desengaveta la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, un proceso que estaba olvidado, sí, y lo hace en una coyuntura que se inscribe un candidato y luego se lava las manos y se la pasa al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Les toca el bajo, ¿verdad? a los señores de la sala y termina disolviendo el partido Cambio Democrático. Y bueno, y luego salta a gana Nayib, va a las primarias, queda como candidato con don Félix, que acaba de estar acá presente, y aparece el fiscal el día siguiente, creo yo, ya abriendo un proceso. No, yo creo de que tiene razón. Lo pudo haber hecho el ministro de Defensa, que obviamente representa a la institución armada, y eso manda un mensaje, si quieres, un poquito más fuertecito, pero lo estábamos diciendo la sociedad, lo está diciendo la clase política, así no se puede jugar en El Salvador. Yo he venido diciendo que por el momento los partidos políticos y la democracia electoral es la que está generando en nuestro país los espacios de participación y los espacios de aspirar a conducir el gobierno en los diferentes órganos, específicamente el Ejecutivo, el Legislativo, y sabemos que a niveles locales también existe esa democracia. ¿Por qué se le va a impedir a alguien que no participe? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a retroceder
aquel tiempo en que se proscribió el Partido Comunista, ¿verdad? Yo lo he venido mencionando, que se desinscribían circunscripciones y planillas con dolo solo para que no participaran y optaran al poder ciudadanos que eran muy reconocidos, que militaban en aquel entonces en el Partido Comunista. ¿Por qué vamos a volver al pasado? Yo creo que más o menos así se plantea el representante del estamento militar, ¿verdad? Se plantea, miren, ordenemos esto, ¿verdad? Yo no quisiera tomarlo como amenaza, pero cualquiera lo puede tomar como amenaza, ¿verdad? Pero acordemos que en aquel entonces la estructura militar, ¿verdad? O el ejército estaba a favor de la oligarquía y de los designios del imperialismo para aplacar a la oposición, ¿verdad? Hoy me parece que como que el papel cambia, la Fuerza Armada, representado por Munguía Payés, dice, mire, dejémonos de cosas, ¿verdad? Dejemos que la democracia funcione, que las instituciones funcionen. Yo le interpreto así al general, por supuesto, cualquiera le puede arremeter contra él como quiera, ¿verdad? Que se está metiendo, bueno, el fiscal reaccionó muy virulento, ¿verdad? A esa situación, y tú lo viste, hoy ha tenido que retroceder porque las cosas han cambiado, retiraron la denuncia y bueno, todo va por un nuevo camino. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si no, quienes representan las instituciones aparecen involucrándose en un papel político con una apariencia de que están siguiendo una línea ideológica en contra de alguien, en contra del proceso democrático del país, y eso no puede ser. A estas alturas en nuestro país, eso no debe de darse. Otro aspecto que quería consultarle, Fidel, ya estamos llegando al tramo final de la entrevista, es, se lo consulto como alcalde, por su experiencia, por lo que significa el tema de los desechos sólidos y el manejo que se tiene para una municipalidad, lo que está ocurriendo en Santa Tecla. Estuvo con nosotros antes de irnos a vacaciones el alcalde Roberto Dawison de Santa Tecla, y el problema es la capacidad, o en este momento no ha mostrado esa capacidad la alcaldía para recolectar los desechos sólidos en diferentes zonas del tramo urbano de Santa Tecla. ¿Y qué implica este caso en particular? Lo pienso como en la gestión para un gobierno local, porque uno de los puntos fundamentales es este tipo de servicio de recolección y tratamiento de los desechos sólidos. ¿Cómo es un problema de estas características y qué le significa también para la gente, ¿no? ¿Qué le significa también para las personas que viven en ese municipio? Bueno, yo primero solidarizarme con todos los ciudadanos de Santa Tecla que tuvieron que pasar esa situación en vacaciones muy lamentable de insalubridad. Por supuesto también, quizás con mucho respeto, decirle a Roberto que resuelva esa situación de la manera más inmediata posible. Como alcalde se lo puedo decir, como amigos que somos en el COAMS también, esa es una situación que no debemos de permitir los alcaldes. Me llama mucho la atención porque las demás alcaldías de Arena, que hoy en el área metropolitana son la mayoría, no han tenido ese respaldo solidario no con el alcalde, no con el alcalde, sino con la ciudad de Santa Tecla, y poder hacer lo que en un principio de la gestión se hizo entre ellos con Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Lopango, que creo que también tuvieron una crisis de la basura y que se unificaron. Yo miré a los 11 municipios que ellos tienen del área metropolitana en El Salvador del Mundo, generar un plancito para ayudarse, más que ayudarse entre ellos, pues ayudarle a la población de sus municipios. No sé por qué no lo hicieron en Santa Tecla, pero esa situación debe de resolverla Roberto lo más pronto posible y de la manera más sabia. Yo entiendo que hay una transición ahí entre una privatización, un despido a los trabajadores que tradicionalmente recogían la basura y que por ahí viene la crisis, pero esa es una situación que debe de resolverse lo más pronto posible. Yo escuché también que de parte del Ejecutivo habían posibilidades de ayudarle a través de los privados de libertad para recoger la basura y todo eso, pero eso es una tarea muy difícil que no debe de tomarse el Ejecutivo, porque tiene que ver no solo con la recolección, sino con el traslado en camiones idóneos y todo eso. Yo más apelo a que, si la situación todavía sigue crítica, que sean solidarios, ¿verdad?, con Roberto Dawison, los demás alcaldes del área metropolitana, específicamente los de su partido y quienes están lo más cercano posible con él, el caso San Salvador, para que se pueda resolver el problema que está sufriendo los ciudadanos de Santa Tecla, que de verdad y muy sinceramente lo lamento.
Cierro con esto, Fidel. Usted mencionaba el término de privatización en los servicios municipales. ¿Usted considera que puede ser un riesgo o una dinámica a través de asocios públicos privados o a través de este tipo de encuentros entre las municipalidades con algunas empresas, buscar la privatización de los servicios municipales y el costo que puede significarle a la gente? ¿Considera usted que esa es una situación a considerar o que se vuelve como una amenaza eventualmente para los gobiernos locales? No, por principio yo estoy en contra de la privatización de los servicios municipales y de los servicios públicos. Ahí hay una consecuencia de esas intenciones. Puedo hablar por mi municipio. Nosotros tenemos una relación con nuestros trabajadores de la recolección que incluso trabajan todos los días de vacación. Sí. Ellos trabajaron los días de vacación de agosto, trabajan hasta el Viernes Santo de Semana Santa, porque el tema de la salubridad es importante, sobre todo hoy que nos hemos vuelto muy consumistas y generamos demasiados residuos. Y obviamente ese pacto que tenemos con nuestros trabajadores se compensa, nosotros se los compensamos. Como la ley dice y más allá de lo que la ley dice, por ejemplo, les pagamos el doble como dice, pero todos esos días que ellos acumulan en el año de haber trabajado en días festivos, nosotros se los sumamos a sus vacaciones y es pagado nuevamente. O sea que hay trabajadores que sus 15 días de vacación se les suman 7 días festivos que trabajaron y esos 7 días festivos descansan y se los pagamos. O sea, un sacrificio de un trabajador debe ser reconocido como tal y los trabajadores saben compensar eso. Y yo te puedo decir, en mi municipio, muy tranquilos, muy contentos, con mucha aceptación, ellos se sacrifican por una ciudad. O sea que la relación con los trabajadores, siempre y cuando se les reconozca ese esfuerzo, pues ellos siempre van a estar en la disposición. Muy bien, Fidel, quiero darle las gracias por habernos acompañado esta mañana. Espero que nos sigamos encontrando en otros momentos acá en República para seguir analizando la coyuntura política, los procesos también de carácter municipal y otros temas concernientes a San Marcos. Gracias, Fidel. Gracias y bueno, un saludo a todos. Gracias por haberme acompañado, Fidel. Establecemos entonces un contacto con Elena Calle de Quíbole para que nos comente cómo va el programa de este martes 7 de agosto. Un gusto saludarle, Elena. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Descansó? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Carlos, a tu invitado y por supuesto público televidente. Hoy en este martes 7 de agosto, ya para muchos, retomando la semana laboral, venimos con un programa recargadísimo de entretenimiento, la mejor información, secciones, a cocinar se ha dicho. Se viene por ahí una deliciosa receta, pollo en crema de loroco. Además, estaremos hablando sobre los fiadores y se viene un tema también muy interesante sobre miomatosis uterina con una experta en esta área en ginecología. Esto y mucho más desde las 8 de la mañana hasta las 11 para que estén muy pendientes de Quíbole Magazine. ¡Feliz día! Excelente, Elena. Buen día entonces para usted, para todo el equipo de Quíbole, y hacemos la invitación a la audiencia República que se quede con Quíbole, que en unos minutos pues le ofrece mucha diversión y muchos elementos a tener en cuenta de salud, cultura y entre otros aspectos. Que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Reitero el agradecimiento, Fidel, por habernos acompañado, y a ustedes, amigos y amigas, será hasta mañana 6:30 en República.